Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segundo de Crónicas 7:14. Bienvenidos al estudio de esta semana. Pero antes de ingresar a este estudio y empezarlo a hacer, quiero también darle a todos la bienvenida a todos los 6 estudios que tendremos durante este tiempo. Cada domingo a partir de esta semana, cada día a partir de esta semana, en sus casas, en los grupos pequeños, estaremos trabajando con esta serie. La serie se titula La oración en la iglesia primigenia y en la iglesia actual. Y contiene los siguientes temas. La oración en el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, el primer tema. La iglesia orando por la dirección del Espíritu Santo, el segundo tema. El tercero se llama la oración en la vida de los primeros creyentes. El cuarto tema es la crisis en la iglesia primitiva y la protección de Dios bajo la oración. El quinto tema es la oración y el inicio en el trabajo misionero. Y el último, la oración en los hogares de la iglesia. Estamos invitando a que sigan estos 6 temas tan interesantes de cada semana y puedan entender mucho más sobre lo que es la oración en el seno de la iglesia. Esa oración comunitaria, porque sabemos mucho de la oración personal, sabemos mucho de la relación con Cristo, de la relación con Dios cada día de un creyente. Ahora vamos a ver cómo el pueblo de Dios mantiene una relación unida como pueblo, constante como pueblo, en todas las situaciones o circunstancias, como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, en cualquier parte donde se encuentre. Comencemos el primer estudio orando por la dirección de Dios para la iglesia. Y les voy a pedir ahora que todos inclinen sus rostros y hagamos una oración ahora por este estudio de hoy. Oremos. Padre amado, muchas gracias por habernos reunido esta noche en este lugar. Esta casa se abre, Señor, para hacer un tiempo de oración, para tener un espacio de oración físico y espiritual en este lugar. Las personas que aquí se reúnen, Señor, lo hacen no solo por aprender la palabra, sino para compartir en sus oraciones muchas cosas que son importantes y para orar por la iglesia. También, oh Dios, quiero darte gracias, Padre Santo, por cada líder que dirige cada grupo y que tú, Padre de la Gloria, les escogiste para ello. Haz que nuestros grupos se multipliquen, Padre Santo, que podamos ver muchos más en toda nuestra ciudad. Muchas gracias, Señor. Dirígenos ahora con el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Comenzaremos este primer estudio con un final. No es lo usual, pero tenemos que saber la razón más poderosa que unió a los discípulos de Jesús en este momento a una vida de oración como una congregación de santos. En lo que luego fue la iglesia primitiva, como la mayoría la mencionan, o la iglesia en el libro de los Hechos, como tal vez también la mencionaremos. Esta es una iglesia que comienza en el libro de los Hechos a conocerse como los del camino. Una iglesia que ha prevalecido hasta ahora por la promesa de Jesús en Mateo 16:18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo edifica su iglesia y Satanás no puede imponerse porque no tiene el derecho. La iglesia tiene autoridad para derrotar a Satanás. Nuestro estudio durante 6 semanas y a partir de este día nos llevará a entender el significado y las formas que el pueblo de Dios le dio a la oración en la vida de la iglesia primitiva.
y cómo debemos nosotros, como iglesia hoy, aprender de ellos. El siguiente versículo está en Lucas 24, 51 al 53 y dice: pero sucedió que mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado a las alturas del cielo. Ellos lo adoraron y después volvieron muy felices a Jerusalén. Y siempre estaban en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Los primeros discípulos todos volvieron a Jerusalén, como se les había mandado hacer. Pero solo después de haber visto extasiados cómo su Salvador regresó a su trono celeste y con la seguridad dada por los mensajeros resplandecientes de que Cristo volvería otra vez de la misma manera como ellos lo habían visto ir al cielo. Hechos capítulo 1 versículos 10 y 11. Esto los hizo regresar a ellos, no con frustración por la partida de Cristo, no, sino con gran gozo, dice la Biblia. Estaban siempre en el templo, es decir, todos los días en las horas regulares de oración hasta el día de Pentecostés. Con esta antesala vemos cómo la vida de la iglesia comienza con oración, y aunque este hecho fue previo a la parucía del Espíritu Santo, a la venida del Espíritu Santo, no hay duda que Dios estaba presente para impulsar la vida de oración que sería de base para la edificación de la iglesia de Jesucristo. Hagamos una pregunta que sería exploratoria. Cada uno de ustedes debe pensar, hasta donde considere que sabe, qué significa el hecho de que todos adoraron a Dios en el templo, de que fueron a adorar a Dios al templo. Pongamos eso allí y veamos algunas cosas importantes que tienen que ver, o algunos textos importantes que tienen que ver con esto, y luego respondemos. Vamos a leer esos tres pasajes bíblicos que están allí en la pantalla. Lucas 24, 51, 53, Hechos 1, 14, Hechos 2, 42. Lucas 24, 51, 53 dice: pero sucedió que, mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado a las alturas del cielo. Ellos lo adoraron y después volvieron muy felices a Jerusalén y siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. En Hechos capítulo 1 versículo 14 dice: todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. En Hechos 2:42 dice: y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Volvemos a la pregunta anterior, que es muy importante, y tenemos que saber exactamente qué era. ¿Qué significaba el hecho entonces de que ellos estaban adorando en el templo? Bueno, iglesia, el significado es simplemente que había una unidad, había un grupo que unido se presentaban juntos en un solo lugar para orar en ese lugar. Ellos oraban en sus casas, ellos hacían oración en el grupo en la casa de Juan Marcos, donde se reunían y donde fue manifestado el Espíritu Santo el día de Pentecostés, cuando la iglesia se inició. Pero ellos tenían también como un tiempo común en momentos de la semana ir al templo juntos. Los grupos pequeños iban, las familias iban, todas las personas iban y se reunían para tener un tiempo de oración en el templo. El templo, hermanos, hermanas, el templo no es el templo tal cual como nosotros lo conocemos o decimos que es el templo. El templo, se habla allí del templo de Jerusalén. Era el templo de los judíos.
al principio, todas estas personas que estaban reunidas, estos creyentes en Cristo que se estaban reuniendo ya como iglesia, eran considerados también judíos que se habían convertido al evangelio. Por lo tanto, su presencia en el templo no era nada de asombrarse. Al verlos en el templo, simplemente estaban viendo hermanos judíos que, como siempre, iban al templo a las actividades o a la oración. Luego fue más adelante, cuando ya se fueron identificando más, que el templo ya no fue su lugar de oración. Pero sigamos adelante. Esta historia es otra. Vamos a ver cómo se inicia realmente cómo se inicia la iglesia. ¿Ok? Pero nos quedaron unas preguntas pendientes. Unas preguntas que ustedes tienen allí en sus materiales. Ya tenemos como base la lectura de los tres versículos que habíamos leído anteriormente. Y en esos versículos que leímos, Lucas 24, 51 al 53, Hechos 1, 14, Hechos 2, 24, hay allí respuestas interesantes que vamos a encontrar, como por ejemplo, ¿quiénes fueron aquellos a los que Dios bendijo? A los que bendijo Jesús antes de partir. Nosotros lo podemos ver allí en el versículo, los versículos 51 y 53 de Lucas 24. Y ustedes van a escribir allí de quiénes se trataban. Simplemente ustedes ponen en este momento de quiénes se trataban. Yo no voy a decírselos, ustedes lo van a analizar después al final. Otra pregunta que aparece allí es: ¿qué acontecimiento sucedió previo a la movilización de los discípulos? Antes de que ellos se movilizaran para ir a Jerusalén, para ir allá a estar esperando que se manifestara el Espíritu Santo el día de Pentecostés, sucedieron acontecimientos previos a esa movilización. Allí se encuentra en los versículos. Sucedieron cosas importantes en la vida de ellos. Pasaron ciertos momentos que para ellos fueron muy significativos. Y la tercera pregunta es: ¿qué hicieron ellos inmediatamente cuando el Señor ascendió a su trono en el cielo? Entonces, allí va otra respuesta. Pero yo quiero que ustedes la busquen luego de terminar este estudio, o como tarea para tenerla en casa, y la semana que viene, cuando lleguen, antes de comenzar el segundo estudio, comparen sus respuestas. Pero eso lo pueden hacer hoy mismo y de una vez ya van a tener una respuesta para el día de hoy. Vamos a continuar, ¿verdad? El estudio. Hermanos, la iglesia se inició en una atmósfera de oración. Todos juntos unieron sus voces y sus corazones en oración. Una oración en compañerismo, pública, notoria. El cuerpo de discípulos dejó sentado ante testigos oculares que ellos habían adoptado un estilo de vida comunitaria al orar juntos, para pedir la dirección de Dios en lo que ellos habían de hacer, en lo que ellos estaban comprometidos a hacer. Una inmensa responsabilidad. Serían los heraldos que fundarían la iglesia de Jesucristo para llevar el evangelio a todas las naciones. ¿De qué manera? Es la pregunta ahora. ¿De qué manera hoy nuestra iglesia podría dar ese mismo testimonio? Hay una respuesta que ustedes tienen que llenar ahora y yo les voy a ayudar a esa respuesta. Dando más relevancia o preeminencia a la vida de oración en los grupos pequeños. En los grupos pequeños. ¿Cómo lo haríamos? Es la pregunta. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué ideas podemos dar para estar juntos orando como iglesia en programas especiales o por medio de grupos pequeños durante la reunión habitual o en otro horario, otro día dedicado solo a la oración? Hay muchas ideas
ideas que podemos nosotros dar, ideas que usted tiene en su mente y en su corazón, ideas que usted ha compartido con otras personas, conmigo, con cualquiera de los pastores. Hay ideas, yo sé que me han traído ideas y estas ideas no las hemos implementado por algunas razones específicas, pero sí es importante que se las implementen ustedes mismos como grupo pequeño, más que traerlas al seno de la iglesia cuando estamos un grupo muy grande. Los grupos pequeños nos ayudan a organizar, los líderes nos ayudan a a traer esas ideas y a discutirlas nosotros para ver cómo más podemos hacer, qué programas más podemos hacer para que la iglesia se anime a tener un tiempo de oración. Vamos a pasar a este punto que es muy importante porque estamos hablando de la oración comunitaria. La oración comunitaria puede ser en un grupo pequeño, toda la comunidad de un grupo pequeño. O la oración comunitaria podría ser en una reunión de grupos pequeños, 2, 3, 4, todos los grupos reunidos en algún lugar. O, naturalmente, la oración comunitaria también se hace el domingo en la mañana, cuando estamos en la iglesia y las personas a las cuales se les asignan oraciones deben aprender a hacer sus oraciones en público. Es muy diferente hacer una oración privada o con pocas personas en un tiempo específico de oración donde tenemos más tiempo para orar. Y hay otra forma de orar cuando estamos frente a un público dentro de un programa que tiene una duración específica de horas. Y esto hay que saberlo controlar. Y no es que la oración será más o será menos porque usted tenga más libertad de decir todo lo que quiere o usted simplemente dice lo que tiene que decir. Vamos a ver. Yo quiero realmente entrar en esto, es muy importante. Y el Señor Jesús nos va a dar a nosotros, en la palabra, nos va a dar a nosotros estas ideas tan interesantes. Aprendiendo a orar como se hace en público. Jesús en Mateo 6, 5 al 7 nos enseña que la oración debe ser inteligente. Debe ser inteligente. Busquen esta cita mientras yo voy explicando. Mateo 6, 5 al 7. Van a leer allí ustedes, van a tener allí una lectura donde dice que los gentiles a los cuales se refería Jesús, se refiere Jesús a los gentiles, a los incrédulos. En aquel tiempo se le llamaba paganos, pero paganos porque ellos pertenecían a una serie de religiones que verdaderamente caían en una vulgaridad pagana. Hoy en día no se les puede mencionar así, ya no se usa esa expresión. Sí podríamos ver que en algunos lugares del mundo todavía hay personas, todavía hay lugares, tribus en África, en cualquier lugar, grupos nativos, grupos indígenas que todavía tienen un tipo de relación con dioses de ese tipo. Ellos, tanto los de aquella época como los que podrían haber hoy, ellos no sabían dirigirse al Dios verdadero. Pero no sabían dirigirse al Dios verdadero porque no le conocían, porque no tenían seguridad de obtener la respuesta de un Dios que no existía. Era una oración sin razonamiento y de esa manera de orar había inseguridad y no era realmente lo que una oración podría decirse que debería hacerse en público. Para entenderlo, veamos el complemento de esto en lo que Pablo enseña y escuchen y vean, además de orar con inteligencia, la Biblia nos enseña a que la oración debe tener sentido y que la oración no divague. Inteligente. Una oración inteligente que tenga exactamente un contenido verdaderamente inteligente. No podemos dejar de pasar esta oportunidad, porque mientras nosotros nos detenemos, tal vez invertamos un poco de tiempo, pero es bonito, es bueno ver en la Biblia exactamente
cómo se nos indica el tipo de oración que tenemos que seguir. En Mateo, en el capítulo 6, versículos 5-7, el que estaba orando, era una persona que simplemente lo que hacía era orar de sí mismo o decir cosas que no tenían el hablar directamente con Dios, el alabar a Dios, sino que se alaba a sí mismo. No es una manera inteligente de orar. Y cuando nosotros vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 14, en el versículo 15 del capítulo 14, dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. La palabra de Dios nos está hablando que la oración debe ser inteligente, debe ser una oración entendida. No debe ser una oración que divague o que no tenga sentido, que vaya para allá y diga una cosa por este lado y después venga y diga otra cosa que no tiene nada que ver con lo que se está orando. Y así es repetitivo. Y vuelve a caer y nunca sabemos cuándo va a terminar. Nunca sabemos cuándo va a terminar. Ya vamos a poner algún ejemplo. Además, la oración debe ser prudente. Debe ser prudente y debe ser breve. Ese tipo de oración que estamos haciendo en la iglesia, tiene que ser breve y tiene que ser prudente. Si una persona no es prudente al orar, dice cosas imprudentes, cosas que no tienen nada que ver, o a lo mejor sí tienen que ver, pero no es el momento ni la forma de decirlo, porque se está atacando a las personas en la oración, hay que hacerlo de manera tal que el que ocupa el lugar de simple oyente pueda decir amén, porque usted tiene una acción de gracias. No espere que una persona diga amén cuando usted pueda decirle, usted está condenado. Porque los que están condenados aquí, alguien dice amén por allá. Wow. Yo lo he escuchado. Hay personas que simplemente por una emoción exhalan un amén. Y yo los he escuchado. Ahora, lo importante es que el amén sea, o que la respuesta sea, ¿verdad?, encauzada dentro de lo que se está diciendo con inteligencia, con sentido y que no divague. O sea, una oración prudente, pero también una oración breve. El tiempo, cuando estamos orando en un grupo y hay muchas personas que quieren orar, la oración, si se alarga, no le estamos dando oportunidad a otros. Sea breve en esa oración. Mientras menos personas haya en el lugar donde usted ora, puede hacer su oración un poco más larga. Pero cuando en un grupo pequeño hay 12, 13 personas, 10 personas, y todas quisieran tener un motivo de oración de los que se van a orar, hermanos, no va a haber mucha oportunidad o van a alargar el tiempo de tal manera que se va a hacer muy tarde para salir de la reunión y no debe ser correcto. Así que sea prudente y breve, que no sea egocéntrico en esta brevedad, en esta prudencia. O sea, mire, evite el yo. El yoísmo es muy feo cuando uno lo mandan a orar por algo, porque es como ponerse de ejemplo. Suponiendo que ustedes le manden a orar porque se va a recoger la ofrenda y en el momento en que usted va a recoger la ofrenda, usted simplemente sale y dice, como el publicano, como el fariseo con aquel publicano, yo doy mi diezmo, yo esto, yo vengo a la iglesia, yo el otro, yo... No. No se mencione usted nunca. Evite el yo. Hable de nosotros. Meta a todo el mundo en su oración, no para decir cosas que la gente no está haciendo o está haciendo.
sino para hablar, Señor, mira, aquí estamos nosotros, nos presentamos esta mañana con lo que tú nos has dado. Aquí están nuestros diezmos, Señor, el 10% de lo que tú nos has dado. Aquí está, Padre Santo, nuestra ofrenda para que las misiones, etcétera, etcétera. Pero es específico, que apunte directamente al objetivo que se está pidiendo en ese momento. Recordemos algo interesante. Es importante. El Salmo 145:18 dice: tú, Señor, estás cerca de quienes te invocan con sinceridad. Si le mandan a orar por la predicación, es por la predicación. Usted podría pedir por el predicador, sí, pero no vaya a pedir como en oportunidad. Muchos años atrás, allá en un país donde yo estaba, una persona que oró en el momento en que yo iba a predicar, dijo que me pusiera el Señor, que enviara un ángel para que me pusiera carbones encendidos en la boca. Y yo abrí mis ojos y los pelé mucho. Y abro los ojos como un asombro, porque pensé que me iban a quemar los labios con un carbón encendido. Imagínense ustedes pues cómo podría hablar yo. No hubiese podido predicar. Eso no tiene nada que ver. Bajo ninguna hecho, eso tiene algo que ver. No tiene nada que ver con en la oración que se está pidiendo. Pídale al Señor en ese momento que usted quiere que el Espíritu Santo toque los corazones con la palabra que se va a predicar. Señor, usa tu palabra y usa a este pastor o al hombre, al predicador en esta mañana. Eso es todo. No tiene que alargar y decir, Señor, tú nos trajiste aquí, Padre, porque nos salvaste en Cristo. Esas son verdades y son bonitas, pero eso no fue lo que se le pidió que orara. Aprendan a tener un poco de certeza los que están orando en una congregación por algo específico. La predicación, el mismo hecho de entrar al recinto para adorar a Dios, esa primera oración que se hace, la última oración para bendición de la gente que va a salir, son bendiciones específicas, oraciones específicas que a veces no las estamos haciendo como es debido. La oración entonces como punto final debe hacerse con seguridad. Hermanos míos, la oración pierde su sentido cuando no tomamos en cuenta la naturaleza de Dios, sus atributos, su amor, su misericordia. Él es el centro de nuestra oración, nunca nosotros. Nunca le arrebate a Dios su gloria, poniéndose ante los demás como el centro y ejemplo de su oración. La oración pública debe honrar a Dios, debe ser destinada y ser basada en el verdadero deseo de hablar con Dios y no a los hombres. Si podemos orar públicamente sin violar estos principios, nos va bien orar públicamente. Espero que al terminar le den tiempo a la oración, tal como la iglesia del primer siglo, y nos reuniremos la próxima semana para saber orar incluyendo al Espíritu Santo, que es el que actualmente guía a la iglesia. Que Dios les bendiga y les guarde. Gracias por su tiempo.